que es muy familiar para todos nosotros y bueno, se me ha concedido el honor de poder iniciar creo que este break que ustedes van a tener de enseñanzas con respecto a la vida cristiana. Muy bien, entonces quiero que hablemos hoy de algo especial que no es desconocido para nosotros, que es muy familiar para nosotros, pero que precisamente por su familiaridad pudiera perder el sentido y la fuerza para nosotros. Efesios capítulo 6, verso 18 al verso 20. Dice la palabra del Señor así: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Amén. Mi enseñanza tendrá por título esta mañana: un vigilante confiable. Un vigilante confiable. Según información obtenida por la Agencia de Investigación de Mercados TNS de Global México, estos son algunos de los propósitos de Año Nuevo más populares. ¿Qué creen ustedes? Crear hábitos más saludables. Dentro de eso está la dieta. Alguien dijo por ahí bajar de peso. Sí, señor. Hacer ejercicio. No sé si algunos de ustedes ya pagaron la inscripción de todo el año en el gimnasio. Veo algunas sonrisas que los delatan. Dentro de ellas está, por ejemplo, ahorrar dinero, viajar, algo otros, evitar el estrés. Bueno, permítame, yo me atrevo a hacer mi propia propuesta de encuesta entre nosotros como cristianos. Ya seguramente muchos de nosotros ya hicimos propósitos para este año, ¿no? Este año nos planeamos esto, planeamos esto. ¿Cómo les fue con esos propósitos? ¿Ya están listas las listas? O si no, permítame, yo les voy a proponer algo ahí esta mañana. Seguramente en muchas de nuestras listas está, por ejemplo, las disciplinas espirituales. Así que muchos dicen, este año sí voy a leer la Biblia. O algo otro puede decir, este año sí voy a leer por lo menos un librito más de esos que recomiendan aquí en la iglesia. Otros dicen, este año sí voy a ponerme juicioso a asistir a la iglesia. Me voy a comprometer con el servicio, en fin. Algunos pudieran decir, este año sí voy a combatir decididamente algún pecado, algún vicio, en fin. Dentro de esos nunca falta la oración. Este año sí voy a dedicarme a la oración. Pero francamente, mis hermanos, permítanme darle una ilustración muy simple, y es que la mayoría de nosotros realmente nunca nos tomamos en serio la oración hasta que no nos vemos en problemas. Cuando no nos vemos en dificultades, entonces no nos vemos nosotros como viniendo al Señor y sí, Señor, mira lo que está pasando en mi vida. Pero mi meta esta mañana no es aumentar pues el sentido de culpa en esta área, sino quiere el Señor utilizar la enseñanza esta mañana y su palabra para abrir nuestros ojos a lo glorioso, a lo necesario, mis hermanos, que es la oración. Efesios es una carta que es muy familiar para nosotros. No sé si ustedes han notado que en realidad la carta está bañada de mucha oración. La oración no es un tema ajeno en esta carta. El apóstol Pablo, si usted tiene la oportunidad después de leerla, lo invito a que lo haga. El apóstol va a entregar una oración de exaltación a Dios, lo que nosotros llamamos una doxología. Pero el apóstol también ha orado con acciones de gracias al Señor. Ha orado por la iglesia para que ellos puedan comprender el amor de Cristo que ha sido manifestado en el Evangelio. De manera que al final ahora nosotros encontramos también la oración, que se convierte en el tema de la conclusión en la carta. Y de manera especial vamos a notar que encontramos una invitación para que nosotros también ejercitemos la oración. El apóstol Pablo ya lo ha venido haciendo durante toda su carta. Ahora, en el contexto más inmediato que nosotros tenemos,
tenemos algo con lo que nosotros estamos muy familiarizados. Pablo expuso las instrucciones bíblicas sobre la batalla, sobre la guerra del creyente y en particular entonces ha hablado de las armas de guerra que Dios ha dejado para que nosotros podamos librar esas batallas y para que podamos hacerlo con éxito. Ahora, como no es una lucha contra seres humanos, sino que se trata de una lucha espiritual, las armas carnales no son eficaces, solo lo son las espirituales. Y entonces se consideran los diferentes componentes de la armadura de Dios, ¿no? Recordarán ustedes, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los pies del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. ¿Lo recuerdan? Sí. Hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en el verso 18, de donde vamos a partir esta mañana, entonces tenemos un elemento en esa guerra espiritual, la oración. Ahora, algunos creen a veces que descuidadamente, como que el apóstol Pablo va a abordar otro tema aquí en este momento. Entonces ya como que tú estuvo hablando de la guerra espiritual, las armas espirituales, y ahora eso queda atrás y ahora va a hablar de la oración. Pero no es así, porque está completamente vinculada la oración con el uso de la armadura. ¿Por qué? Bueno, ya que por medio de la oración se alcanzan las fuerzas para utilizar todas las piezas de la armadura divina. La batalla es de Dios y el creyente ha de mantenerse firme, mis hermanos, en un lugar de victoria, en el lugar en que ha sido colocado por el Señor. Las fuerzas provienen de parte de nuestro Señor y el creyente buscará el recurso ese recurso de poder para mantenerse firme mediante la dependencia del Señor por medio de la oración. Así que el apóstol Pablo va a insistir en algo aquí en este texto. La idea central de nuestro texto gira en torno a la importancia de la oración, la necesidad de mantenernos vigilantes, especialmente en medio de esta guerra, en medio de esta lucha espiritual que todos como creyentes estamos librando. Así que si las cosas son así, mis hermanos, en lo que quiero que pensemos y en la meditación que quiero traer y el mensaje que quiero traer esta mañana es que nosotros como vigilantes confiables debemos hacer buen uso del recurso de la oración. Y el texto entonces menciona varios elementos que deben estar presentes en las oraciones de todo aquel que está militando en el ejército de Cristo. Y básicamente ese es mi bosquejo para todos nosotros esta mañana. Y quiero que pensemos en ello. El apóstol nos va a motivar para que oremos en todo tiempo, para que oremos en el Espíritu, para que oremos con toda perseverancia y para que oremos los unos por los otros. Cada uno de ellos traerá su respectiva implicación. Así que volvamos a leer nuestro texto. La primera parte de nuestro texto dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Así que nuestro primer punto es orando en todo tiempo. Pablo no ha abandonado el contexto del que ya les dije, la armadura de Dios, de manera que este verso es una continuación, hermano, de todo eso que él ha venido hablando, de todo ese tema que él ha venido desarrollando. Y en este mundo siempre estamos en guerra, mis hermanos. Nosotros como cristianos debemos entender cuál es el puesto en el que estamos hoy. Nosotros hoy estamos en medio de lo que llamamos una iglesia militante, una iglesia que está peleando, una iglesia que se encuentra en esta guerra. Pero parece a veces que algunos creyentes como que no son conscientes de esta guerra espiritual que nosotros vivimos. Y mientras nosotros estemos en guerra, mis hermanos, nosotros necesitaremos de la oración. Así que aquí el apóstol Pablo ya no hablará más de un arma en particular como las anteriores, la espada, el casco, el cinturón. Es más bien la manera como
como nosotros debemos de luchar, de lo que el apóstol va a hablar. De manera que nosotros usamos toda la armadura de Dios como orando. Si vamos nosotros a ser un vigilante confiable, hermano, la oración ha de permanecer absolutamente en todo lo que nosotros hagamos. Mis hermanos, nosotros no podemos dejar pasar un detalle en nuestra vida donde no esté presente la oración. Ahora, hay una parte del texto, un detalle del texto que es importante, y es como esa construcción del versículo, de este versículo 18, descansa básicamente en dos verbos. Un verbo que está puesto así como oren, y después en la segunda línea dice, y así velen. En otra versión de la Biblia, en Reina Valera, si alguno la tiene, la encontrará como orando y velando. Esos dos verbos tienen un sentido de imperativo. ¿Qué significa eso? Que se constituyen en mandamientos para nosotros. No es una opción. El estar orando, el permanecer orando en oración es un mandamiento para todos nosotros como cristianos. Por eso, la oración debe ser practicada en todo tiempo. Es decir, que la oración, mis hermanos, tiene que ser constante. Se trata de una oración que es incesante. Cualquier asunto de nuestra vida cristiana, mis hermanos, así a nosotros nos parezca muy vago, debe ser llevado al Señor en oración. Les decía, ¿cómo están con su lista de propósitos este año? Ya llevaron esas listas al Señor y le dijeron, Señor, mira, este es el propósito que tenemos para este año. Lamentablemente para algunos la oración es un asunto o es un recurso solo en los momentos de dificultad. Y cuando estamos pasando por la presión y cuando estamos pasando por la enfermedad y cuando estamos pasando por la escasez, entonces, ay, cierto, que Señor, mira. Y hasta entonces lo recordamos. Pero Dios no solo establece, sino que según lo que estamos viendo, Dios manda que nosotros como creyentes oremos en todo tiempo. Mis hermanos, no permitan que su mente divague en esto, en los propósitos que nosotros hagamos, aún en esos pequeños sueños que nosotros tengamos, aún en esas pequeñas decisiones que usted está tomando hoy en su vida. Eso debe ser llevado en oración al Señor. ¿De dónde vamos a obtener guía? ¿De dónde vamos a obtener el recurso espiritual del Señor? ¿Se dan cuenta? Así que esto es un mandamiento del Señor. Ahora, Cristo mismo da ejemplos. Si nosotros pensáramos en nuestro Señor, su ministerio, ¿cómo comienza? Rodeado de oración, ¿cierto? Él oraba cuando quizás tenía que tomar una decisión importante. Va a escoger su grupo, va a escoger su equipo, a sus 12. ¿Qué vemos que él hace ahí? Ora al Señor. Oraba en gratitud a su Padre. Lo hacía también en medio de la angustia, cuando la oración se hacía lágrimas, hermano. ¿Recuerdan la oración en Getsemaní? El Señor oraba en momentos decisivos. Cuando tenía delante el final de su ministerio, al final de la experiencia, del abandono en la cruz, Jesús oraba a su Padre confiadamente. Pero si nosotros lo notamos, también nos vamos a dar cuenta que él oraba insistentemente a su Padre. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos la tarea. Nosotros debemos orar en todo tiempo, porque Cristo nos lo modeló, Cristo nos lo enseñó, porque el mandamiento para hacerlo está reiteradamente en el Nuevo Testamento. El apóstol enseña aquí a orar, ¿lo notan? En todo tiempo, en cualquier ocasión. De manera que todas las condiciones victoriosas vinculadas antes con el uso de todas esas diferentes piezas de la armadura son posibles si ocurren entre oraciones y, como dice el apóstol, con oraciones y súplicas al Señor.
Pablo está refiriéndose a la oración en general, que en ocasiones esa oración puede convertirse de esa manera en un ruego profundo, en una súplica. Ahora, aquí el apóstol creo que no desea hacer una distinción como tan tajante y tan firme entre la oración y la súplica. De lo que él está hablando es de lo indispensable que es para todos nosotros como creyentes la oración. Él no está imponiendo, no está reclamando ninguna respuesta. El creyente está en la misma condición. De donde yo vengo, a veces nos enseñaron a reclamarle al Señor, a pedirle al Señor, a mandarle al Señor. Eso no es lo que nosotros vemos en el texto. Ya me arrepentí de todo eso, ¿no? No, se dan cuenta que es de aquel que viene suplicando ante el trono de la gracia por el oportuno socorro. Aquel que en humildad viene ante su Señor y pide, extiende su mano. Es como esa mano vacía que se extiende y que está dispuesto a recibir la provisión del Señor. En realidad no es tan complejo, en realidad no es tan lleno de... Lo que pasa es que nosotros en su sencillez lo hemos dejado perdido. Ahora, el apóstol nos va a decir algo más y eso nos lleva a nuestro segundo punto, orando en el Espíritu. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo, nótelo, en el Espíritu. ¿Qué es eso de orar en el Espíritu? A veces algunas personas de donde yo vengo, que ya me arrepentí, nos enseñaron que era como entrar en un éxtasis, que era entrar como en una cosa ahí toda rara, en una cosa ahí toda mística, que tenía uno que hablar cierto lenguaje. Bueno, ya no me voy a meter más en problemas. No es eso. El apóstol está diciendo que la oración en todo tiempo debe hacerse en la esfera del Espíritu. Eso significa, mis hermanos, que es orar en coherencia con quién es Él. Es decir, con su ayuda, en armonía con su voluntad. Quiero que notemos algo. Leamos juntos el verso 17. Dice el texto, tomen también el casco de la salvación, la espada del Espíritu, noten que es que la palabra de Dios. Ahora, el verso 18 va así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿cómo? En el Espíritu. Así que podemos, digamos, resumir la dirección de estos dos versos así. Tomen la espada del Espíritu, orando en el Espíritu, porque eso es lo que comunica el texto. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues mis hermanos, notemos que hay una conexión íntima entonces entre la espada del Espíritu y la oración en el Espíritu. De manera que el texto parece enseñar que la manera de tomar la palabra de Dios de manera eficaz para vencer con ella al enemigo es como orando. Orar en el Espíritu es orar entonces bajo la guía del Espíritu. Es orar, mis hermanos, en conformidad con las palabras del Espíritu de Dios. Y la pregunta es, ¿y dónde podemos conocer las palabras del Espíritu de Dios? Muy sencillo. ¿En dónde? En la Escritura, en la Biblia, en la palabra del Señor, la palabra inspirada por el Espíritu del Señor. La manera más segura de orar entonces en el Espíritu no es cayendo en un éxtasis ahí extraño, es orando con la palabra de Dios como nuestra guía, mis hermanos. Escúcheme, mientras que nosotros vivimos la vida cristiana, el Espíritu del Señor dentro de nosotros ora a nuestro favor. Y Dios promete que si oramos conforme a su voluntad, si oramos conforme a su voluntad, nuestras peticiones serán concedidas. Así es. Podemos estar seguros que si nuestras peticiones, mis hermanos,
salen de la Escritura, han sido informadas por la Escritura, nosotros estamos orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí me dio a entender con eso? Permítame, yo le doy una ilustración para que no nos vayamos con la idea, para que nos quitemos la idea esa del éxtasis del Espíritu. Mire, un ejemplo. Supongamos que ustedes están haciendo la lectura de las Escrituras, ¿cierto? Están juiciosos leyendo la Biblia y de pronto, para tomar un mismo ejemplo de aquí, alguno de ustedes llega a Efesios 4, verso 29. Y dice su texto así para la meditación hoy. Dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que los escuchan. Así que usted lee este texto, usted medita en el texto, y mientras usted está meditando en el texto, recuerda usted que, voy a ponerle ejemplo a Ángelo. Usted recuerda que le habló mal a Ángelo, que usted fue desprevenido con Ángelo, que usted fue un poco imprudente a referirse a él en alguna cosa. Al fin usted termina diciendo, yo le hablé mal al hermano Ángelo. Así que usted, redarguido por la palabra y por el Espíritu del Señor, pues tiene que venir y orar y, Señor, ayer salieron de mi boca palabras corrompidas para Ángelo. Perdóname, concédeme el hablarle a él con gracia. No solo a él, sino a todos los que me escuchan. Así que, Señor, tengo que ir a pedirle perdón a Ángelo. Por favor, concédeme gracia ante sus ojos y que me perdone. Ayúdame a transformarme a hablar. Sé que, según lo que estoy leyendo, esa es tu voluntad para mi vida. Por favor, perdóname. En fin. Amén. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Orar conforme al Espíritu. Eso es orar en el Espíritu, por ejemplo. ¿De acuerdo? El apóstol nos va a decir algo más. Y él va a decir que debemos orar con perseverancia. Volvamos a nuestro texto inicial. 6, verso 18. Una hojita. El apóstol va a decir, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen, nótelo, con toda perseverancia. La enseñanza del apóstol recibió aquí un sentido concreto, hermano. Note que va a decir, velen con toda, ¿qué? Perseverancia. La forma de la oración perseverante, el texto nos lo ha dicho, es velando. Al estar usando este ejemplo, el apóstol Pablo, del armamento del soldado, una de las obligaciones del que está empeñado en un combate es velar. Eso significa que día y noche debemos estar nosotros atentos a nuestro enemigo. Nosotros no tenemos un amigo tan sutil como a veces algunos lo creen, hermano. El término que el apóstol Pablo usa en el texto para referirse a velar es un verbo que implica estar plenamente despierto, estar atento todo el tiempo. Pero también lleva aparejado ese de prestar atención a algo y tener sumo cuidado con ello. ¿Se dan cuenta? No es algo que nosotros sencillamente dejemos pasar así de largo. Bueno, una característica de la oración es la continuidad, es la insistencia. Se trata de una oración incesante. Esta insistencia y atención a la oración también es un mandamiento establecido por el Señor para nosotros los creyentes. ¿Cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo el creyente debe estar permaneciendo, orando con toda perseverancia, orando en el Espíritu.
Si nosotros pensáramos y pudiéramos preguntar, ¿en qué estaba pensando Pablo al recomendar la oración? ¿Qué es lo que está moviendo al apóstol Pablo para que nos insista tanto en esta parte? ¿Sabe? Muchas iglesias a menudo no están tan interesadas en la oración como en otras actividades de la iglesia. Se programa una cantidad de cosas, actividades para hacer y todo el mundo llega. Pero las reuniones de oración, ahora, aquí entre nos, eso no es solo un fenómeno de nosotros aquí. Estaba escuchando un pastor, me voy a guardar la información, que se quejaba de lo mismo, no aquí de Colombia, y de una iglesia grandecita, de una iglesia saludable, y se quejaban de lo mismo. Las reuniones de oración eran las reuniones más bajitas en asistencia. Nosotros debemos ser intencionales en esto. Esta mañana ustedes tienen del punto de su liturgia, vamos a orar por otras iglesias. Y el pastor Daniel motivaba y decía, hoy vamos a orar, pero tenemos una tarea entre semana. ¿Cuál es? Seguir orando por ellos, seguir haciéndolo insistentemente, orar por ellos. Mis hermanos, esto no es sencillamente lo que estaba haciendo el pastor Daniel esta mañana. Bueno, vamos a cumplir con un punto más de nuestra liturgia. No, es que es de verdad, hermano. Tómeselo en serio. Si usted le dicen, oren por la iglesia del pastor Will Forrest allá en Estados Unidos. Will Forrest. Pídanle al pastor Daniel, ¿cuáles fueron las iglesias que nos dijo? Y oren por ellos. Sean, mis hermanos, de verdad serios, seamos serios en la oración. Perdón si utilicé mal el pronombre, seamos. Cuando una persona venga y le diga a usted, mi hermano, ore, le pido que por favor me ayude a orar por esto. Usted sea insistente en eso y ore por su hermano. Tómeselo en serio. A mí me gusta como a veces en las iglesias algunos hermanos de verdad se lo toman en serio y dicen, como no confío en mi memoria, ¿por quién les que orar? Ah, por tal o tal situación. Apúntela en su listado de oración. Y que eso se convierta en una disciplina en la que nosotros somos constantes. Mis hermanos, sin oración no hay vida victoriosa. Por eso la demanda del apóstol Pablo es, presten atención a este asunto. Velen con perseverancia, cuiden de cada detalle de estos de la oración. Es necesario. Pero el apóstol nos va a decir algo más. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto, orando por otros. ¿Cómo va el texto? Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica. ¿Por qué? Por todos los santos. Note que el apóstol Pablo también motiva a la iglesia local a perseverar en las peticiones que deben incluir también a sus miembros. Todos los creyentes, todos mis hermanos, nos encontramos en un combate. Por tanto, todos necesitamos ser apoyados en oración. Esta mañana le puse mucho cuidado a toda la dirección del pastor Daniel. Y él nombró por ahí a algunos que quizás están enfermos en casa. Hay que orar por ellos fuertemente. Ellos son por los santos que el apóstol dice, oren por ellos. Hay algunos hermanos que quizás hoy no están en medio de nosotros. Algunos sabemos que están enfermos. Otros se encuentran en vacaciones como el que ya dije, ¿no? Pero otros no sabemos de ellos. Algunos hermanos pueden estar en casa pasando por una situación. Y o sea, que miren a ver cómo cada uno sale de sus problemas, ¿sí? No. El apóstol dice, tengan cuidado y oren por todos los santos. Debería ser una responsabilidad de nosotros. Llamar a uno de esos hermanos y decirles, ¿cómo estás? ¿De qué manera puedo orar por ti? Entonces nosotros como con los pastores, con algunos tenemos
algo que hemos ido desarrollando poco a poco, y a veces nos enviamos mensajes: ¿cómo puedo orar por usted? ¿Cómo puedo orar por su familia? ¿Cómo puedo orar por sus hijos? Hermano, gracias por tenerme en cuenta. A veces, no sé si ustedes se dan cuenta que a veces eso es extraño. Le escribe a uno un hermano: hermano, quisiera orar por ti, ¿tienes algún motivo de oración? Y uno mira el celular como con sospecha, ¿no? ¿Y qué querrá? Porque nosotros nos hemos desacostumbrado a ello. Pero noten que el apóstol Pablo dice: oren con perseverancia en todo tiempo en el Espíritu, también por otros. Pero note que dice por los santos en especial. De forma especial nosotros podemos orar como orábamos hace un momento por aquellos que están en el servicio, por aquellos que sabemos que van a encontrar una oposición en esta guerra, mis hermanos. Y así nosotros podemos entender algo. Mire, el apóstol Pablo va a darnos a conocer algo en el siguiente versículo, y de esa manera podemos entender mejor el siguiente verso. Los siguientes dos versos. Mire lo que decía el apóstol. Él ha dicho: oren por todos los santos. Y ahora sigue diciendo: oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. Mis hermanos, mire, esto nos conduce a pensar en la intercesión y por quienes están en la obra misionera. Esta mañana el pastor Daniel nos hablaba sobre: ya se vino el viaje a La Guajira, ¿cierto? Hay que orar por ello. Aquí nosotros en casa, hermano, tenemos un ejemplo muy especial de eso. Vamos a orar por la misión en La Guajira. Yo creo que todos ustedes están empapados un poco de cómo se vive la vida allá, cómo están los hermanos viviendo el evangelio allá. Por todos quienes trabajan en tareas de misioneras, en la evangelización, de enseñanza, por todos ellos deben ser llevadas al Señor oraciones de intercesión. No sé que el apóstol va a decir: la oración es por todos los santos. Ningún creyente debe quedar fuera de la intercesión de sus hermanos. No es habitual oír que se pida la protección de Dios de modo que los creyentes sean librados de las acechanzas del maligno. Deberíamos orar de esa manera, por ello. El apóstol enseña aquí la necesidad de la oración intercesora, para que cada creyente tenga las fuerzas, tenga los recursos necesarios para mantenerse firme en Él. Oramos por nuestros hermanos que a veces quizás se ven debilitados en la fe, que a veces su confianza se ve menguar. Por todos ellos somos responsables nosotros en orar, mis hermanos. Ahora, noten que hasta este punto el apóstol no ha dicho nada de su situación. Hasta aquí, o sea, en lo que hemos leído, él no ha dicho cuál es la propia situación. Es que él no está pensando tanto en él como en los demás hermanos y en la iglesia. Pero ya al final del texto, lo que leímos, verso 19 y verso 20, él va a centrar la atención por unos breves momentos, la atención sobre él. Y note que entonces él pide para que también sea tenido en cuenta de una forma especial en la oración intercesora de la iglesia. Oren por todos los santos. Y él también dice: no me olviden a mí. Oren por favor por mí. Miren, cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, notamos que ese tipo de oración por los ministros era practicada entre los cristianos. Y tenía que ver con que se diese a conocer el ministerio del Evangelio, el misterio del Evangelio. Y en esta petición, no sé si alcanzamos nosotros a notar al apóstol Pablo muy humilde, diciendo: oren también por mí, porque él reconocía como creyente que él también necesitaba de los recursos de poder para que él pudiera vencer en la lucha. Él no estaba por fuera, él sabía qué lucha estaba librando. Así que como que parece que el apóstol dice: pidan a Dios que Dios me conceda
2 cosas. Es una petición para que en la predicación del Evangelio Él pudiera tener las palabras apropiadas, para que Él pudiera dar a conocer el misterio, que nada pudiera impedir que el mensaje del Evangelio sea dado a conocer. Pero también el apóstol reconoce, yo necesito valentía para predicar dignamente el mensaje. Así que el apóstol dice, oren por mí para que Dios abra mis labios, para que yo pueda proclamar el mensaje del Evangelio. No solo que lo pueda hacer bien, no solo que lo pueda hacer con precisión, sino que lo pueda hacer en cualquier circunstancia. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? ¿Cuál era su condición? Estaba preso. Y allá toma otro sabor para nosotros la petición que él hace. Él le está diciendo, estoy en cadenas, estoy preso, oren por mí, para que yo tenga la oportunidad de predicar el Evangelio. Y como el Evangelio va vinculado a la proclamación de la persona del Salvador, entonces el apóstol quiere la claridad para expresarse suficiente firme como para que él pueda manifestar a Cristo, para que él pueda manifestar su obra, su persona ante todos aquellos a los que él pueda predicar. Mis hermanos, esta es una seria advertencia para todos nosotros en el tiempo actual, que debería llamar nuestra atención, porque la predicación del Evangelio requiere una exposición clara sobre la persona de Jesucristo. El Evangelio es un mensaje cristocéntrico, en el que el Salvador es proclamado para ser aceptado como único, suficiente Señor, Salvador por todos quienes escuchan el mensaje. Y el apóstol Pablo dice, yo necesito de todos los recursos de esa gracia. Y él confía que vendrán oportunamente como consecuencia de las oraciones, de la intercesión de todos los creyentes. Y vuelvo a decir, esa oración es muy necesaria para este momento, porque el apóstol está preso. Él ve limitada la proclamación del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Él no está diciéndole, hermanos, oren por mí para que yo sea libre. Oren para que yo salga rápido aquí de la cárcel. No, él pide para que los hermanos oren y él pueda predicar en otros lugares a otras personas el Evangelio. Qué gran encomienda la que nosotros tenemos, mis hermanos, el día de hoy. No importaba la situación en la que se encontrara el apóstol. Pidan, oren para que el Evangelio avance. Esa podría ser una buena oración para nosotros. Que nosotros dejáramos de preocuparnos mucho por nuestra situación y orar por el ministerio que nos ha sido encomendados a todos, mis hermanos, en nuestra mano. Nuestra oración debería ser insistente en que nuestra mente pueda estar clara para predicar del Evangelio, para hablar del Evangelio. Que todos nosotros como iglesia podamos estar involucrados en esta tarea, donde sea que estemos. No sé si algunos de ustedes hoy tienen esos motivos de oración. Algunos de ustedes quizás tienen presiones más profundas en eso. Cuando ustedes ven a sus padres que no son creyentes, dicen, voy a orar por ellos urgentemente. Cuando ustedes tienen a su familia, cuando ustedes tienen a sus amigos queridos, entrañables del alma, que no son convertidos, que no creen en el Señor, que no son creyentes. Entonces la oración se convierte urgente para nosotros, ¿cierto? No deberíamos desistir en orar fervientemente por ellos todo el tiempo. No tengan temor ustedes, mis hermanos, de hacer saber a la iglesia sus motivos de oración. Oren para que mi padre, para que mi madre venga al Señor. Ore para que mi compañero de universidad, para que mi primo, para que, en fin, vengan al Señor. Ya para ir terminando, mis hermanos, quiero traer algunas consideraciones prácticas
que nos envuelven a todos como creyentes, o no sé si esta mañana haya algún amigo que nos esté acompañando aquí o alguien que esté viendo esta enseñanza por internet. Mis hermanos, mis amigos, el admirable recurso para nosotros no está lejos, no es difícilmente alcanzable. Sencillamente consiste en acercarnos al trono de la gracia. Sencillamente consiste en nosotros venir con humildad, como aquellos que extienden sus manos vacías y decir: Señor, te necesitamos. La gracia del Señor siempre es mayor que cualquier necesidad nuestra, por más profunda que sea. De manera que el resultado para todos nosotros al acercarnos al trono de la gracia es alcanzar misericordia y el oportuno socorro. No podemos dudar, mis queridos hermanos y amigos, que del trono de la gracia destila amor. Que nosotros podemos encontrar una misericordia manifiesta como una expresión compasiva hacia tanto pecado, hacia tanta limitación nuestra. Vengan con confianza al trono de la gracia del Señor. Es la misericordia del amor que movió los brazos, ¿recuerdan?, de aquel padre para recibir al hijo pródigo, para estrecharlo firmemente contra su pecho, a pesar de su ruina, a pesar de su suciedad. Bueno, de la misma manera, el Padre del cielo nos abraza, a pesar que nosotros hemos fracasado, a pesar que nosotros nos hemos convertido muchas veces en unos enemigos terribles contra Él, a pesar de que hemos caído. Pero Él viene a restaurarnos en base a la obra de su Hijo y a restaurarnos a plena comunión con Él. Del trono de la gracia desciende, mi hermano, la manifestación del oportuno socorro. El auxilio de nuestro Señor es poderoso. Es poderoso. Porque en Él está empeñada toda la gracia. Es oportuno porque Él llega en el momento necesario, en la hora de la prueba, en la hora de la crisis. Él viene a nuestro encuentro, mis hermanos. Es en la oración donde todas mis preocupaciones mundanas, donde todos mis temores, donde todas mis ansiedades desaparecen. En la oración puedo, como les decía, interceder por mis amigos, por los ministros, por los pecadores quizás más cercanos que nosotros tenemos, por la iglesia, por su reino. Tenemos una gran tarea, mis hermanos. ¿Se dan cuenta cómo este es un tema al que nosotros no es desconocido para nosotros? Mi intención esta mañana no era venirle a hablarles de, wow, mire lo que ustedes no saben. No todos lo sabemos, pero es necesario recordarlo. Porque en la sencillez de estas verdades que nosotros sabemos, nos perdemos. Que dentro de sus propósitos para este año, voy a orar todo tiempo, con perseverancia, por todos los santos. Y saben, mis hermanos, nosotros tenemos la garantía de que nosotros podemos orar en el Espíritu. No sé si tú a veces has sentido que tú te arrodillas a orar y te sientes solo. Esa oración no pasa ahí del techo. Déjame recordarte una verdad con la cual nosotros caminamos y que nos acompaña todo el tiempo. Según nosotros encontramos en el texto bíblico, cuando tú te acercas a orar al Padre, al trono de la gracia, viene a tu lado un intercesor, Cristo. Pero viene otro intercesor a tu lado, el Espíritu del Señor. ¿Qué tan solos estamos nosotros en nuestra oración?
Eso debería a nosotros traernos una gran esperanza. Eso debería traernos a nosotros una gran alegría y una gran confianza para venir a acercarnos al trono de la gracia. Mis hermanos, que el Señor nos ayude. Creo que desde nuestra responsabilidad nosotros propongamos que nuestra vida de oración tiene que fortalecerse cada día más. ¿Oramos por ello? Oremos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Somos exhortados, somos animados por ella hoy. Esta mañana de muchas maneras hemos sido motivados a orar los unos por los otros. Hemos orado por nuestro tiempo de adoración aquí. Hemos sido motivados para orar por nuestras iglesias hermanas, por otros hermanos en otros lugares. Hoy queremos recordar a muchos de nuestros hermanos aún orando como de manera muy de casa, recordar a nuestros hermanos en La Guajira, algunos de ellos que no están pasando por su mejor tiempo, algunos de ellos que están pasando por crisis, por enfermedad muy fuerte. Rogamos por ellos también. Señor, esta mañana te queremos pedir que por la obra de tu Espíritu, todos estos motivos de oración, Padre, puedan venir a nuestra memoria, puedan enriquecer nuestros tiempos devocionales y podamos tomarnos en serio el gran recurso de la oración que tenemos para caminar en nuestra vida cristiana. Ayúdanos, no sabemos cómo orar, pero tenemos la gran promesa de que tu Espíritu intercede por nosotros. A veces nos sentimos solos en nuestra oración, pues tú has prometido en tu palabra que tu Espíritu, que Cristo nuestro Señor viene a nuestro auxilio. Ayúdanos, Señor, para que podamos tomar decisiones serias en esta dirección. Ayúdanos para que podamos entender la guerra que nosotros estamos librando hoy, donde todos nosotros estamos involucrados. Y el gran recurso que tú nos has dejado de la oración para librarla. Oh, mi Señor, te doy gracias por esta iglesia, por verdad y gracia. Ruego por los ministros, por los oradores, Señor, que tú has levantado aquí. Ayúdales, Señor. Dales gracia, sabiduría. Ruego por cada uno de mis hermanos que hace sus pequeñas tareas, evangelizando en la universidad, en el colegio, en sus hogares, en los trabajos. Ruego, Señor, para que mis hermanos puedan ser animados y no desistan en sus tareas, no desistan en su labor de predicar. Oh, mi Señor, queremos recordar todos estos motivos, traerlos al trono de la gracia esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.